Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Somos Salud en todas las políticas y vamos a hablar de salud en el exterior. A ver, cuando uno tiene la posibilidad de viajar fuera del país, entre las cosas que piensa y que prioriza de alguna manera es algún seguro de salud, algo que nos proteja eventualmente. Vamos a estar unos días afuera del país y queremos estar con cobertura. Pero bueno, también hay una política particular y una cobertura especial para todas aquellas personas que son argentinos y que residen permanentemente fuera del país. ¿Pensaste alguna vez, por ejemplo, en los hombres y mujeres que están en la Antártida, que desde 1904 nuestro país tiene presencia en el continente blanco? ¿Cómo se desarrolla en ese lugar la salud, la medicina, la atención primaria, los casos graves, las operaciones, la emergencia? ¿Qué pasa en los consulados en el mundo? ¿Qué pasa con los argentinos que residen en otro lado, en otras partes del mundo que a veces están en conflictos, como lo fue últimamente Ucrania? ¿Hay protocolos para poder asistir a esa gente, para acompañarlos desde la salud? Ese va a ser el tema de hoy, que seguramente te vas a enterar de un montón de cosas que no sabemos, porque no es un tema de agenda, como lo decimos habitualmente, pero es algo fundamental. Fundamental, porque son compatriotas viviendo en distintas partes del mundo, pero con los mismos derechos y las mismas necesidades que por ahí tenemos nosotros dentro del país, pero están del otro lado de la frontera. En un ratito vamos a estar hablando de esto con alguien que sabe y mucho de este tema. Pero antes, como siempre, abrimos nuestro programa con el doctor Gabriel Barbagalo y su lado B. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Mirva? Bien, bien, muy bien. Muy interesado en este tema. Sí, súper. Sí. O sea que yo te traje algo que tiene que ver un poco con nuestro invitado, con el tema que trajo nuestro invitado. Y que este lado B es el lado B de la Antártida, es un caso de autocirugía. Autocirugía en la Antártida. Autocirugía. O sea que la Antártida es el continente más austral de la Tierra, tiene 14 millones de kilómetros cuadrados, es el cuarto más grande del mundo, supera a Oceanía en 2 veces su tamaño. O sea, uno no lo tiene en cuenta lo vasto que es el continente antártico, ¿no? A lo largo de toda la Antártida hay 40 bases permanentes de 20 países y durante el verano se le agregan unos 10 países más agregan bases que son exclusivamente de verano. La Argentina tiene 7 bases permanentes y 6 de verano, o sea, tiene una importante presencia en la Antártida. El Instituto Antártico Argentino, que es aquel organismo el cual centraliza la planificación y la coordinación de las actividades principalmente científicas, depende de la dirección el Antártico y de la Cancillería. Por eso digo que tiene que ver con lo que hablamos, con el tema que vamos a hablar hoy. Esto fue creado por el presidente Perón allá en el año 1951, un 17 de abril, por eso este mes se cumplen 71 años de la creación del Instituto Antártico. Seguramente, como te decía, nuestro invitado nos va a contar un poco más en detalle del tema sanitario de la Antártida, pero yo te traje la historia de un médico ruso que se llamaba Leonid Rogozov, bien ruso, ¿no? De la época de la Unión Soviética estamos hablando, que allá en el año 60 se sumó a la expedición antártica de la Unión Soviética a una de sus bases. Era el único médico que participó en esa expedición. Y una noche, mientras estaba en la Antártida, empezó a tener síntomas y, bueno, era un médico bien formado, rápidamente se dio cuenta que estaba sufriendo un ataque de apendicitis. La base más cercana estaba a 3.000 kilómetros. Ay, por favor. Aviones no podían aterrizar donde él estaba y las condiciones climáticas eran bastante adversas. Esto lo relata bastante bien el hijo de él, una nota que yo leí en la BBC, digo porque está documentado esto. Entonces decidió hacer lo que pocas personas pueden animarse, que es operarse a sí mismo. Entonces infiltró su pared abdominal con anestesia local y con la ayuda de un conductor de tractores y de un meteorólogo que le tenían un espejo, hizo su propia incisión y mientras sentía en algunos momentos se descomponía, logró devanar su intestino, lo digo en términos médicos, y poder extirpar su propio apéndice que estaba al borde de la perforación. ¿Hay antecedentes de esto que me contás, Gaby? Debe haber. Pero es muy extraordinario. Lo que pasa es que no conoces el final. Por claro. Eso, seguramente hay antecedentes. De hecho, lo que yo recuerdo cuando en el famoso, la caída del avión del Old Christian en la cordillera, el equipo de rugby, ellos eran estudiantes de medicina, operaron de apendicitis a una persona, la salvaron, pero esa persona murió después en una luz. Pero eran una persona que operaba a otros. Sí, otra situación. Pero esto es una autocirugía. Una autocirugía. Él pasó las primeras 48 horas muy mal, con muchos síntomas, se autoaplicó antibióticos, a los 7 días se quitó los puntos y a las 2 semanas estaba trabajando de nuevo. Para que tengas una idea, él fue
premiado por el gobierno ruso con la Orden de la Bandera Roja al Trabajo en 1961 y falleció en el año 2000, o sea, 40 años Vivió después. re bien después, 40, claro, un montón. Exactamente, 40 años después. Por eso, para terminar, te quería decir que si bien las tecnologías, que son muy importantes, como la telemedicina, la robótica, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, que se utiliza mucho para la atención a distancia y realmente nos van a ayudar bastante en este tipo de lugares tan inhóspitos y tan alejados, seguramente te van a resolver una contingencia, pero nunca, jamás van a poder reemplazar la pericia, el valor y la decisión que tuvo Leonid Rozagov en aquel momento y en esas horas tan dramáticas. Qué historia. Gracias, Gaby. Súper interesante. Aparte nos dejás así como ya todo preparado para poder hablar de la medicina en la Antártida y Así casos es. que debe haber habido muy extremos en aquel lugar del mundo. Gracias, Gaby. Hasta el próximo programa. Como siempre. Bueno, quiero que escuchemos juntos a Eduardo Ruiz Barlet, que es licenciado en Oceanografía. Está haciendo el doctorado en este momento, forma parte del grupo de oceanografía del Instituto Antártico Argentino y conoce como pocos el continente blanco. Mi nombre es Eduardo Ruiz Barlet, soy oceanógrafo del Instituto Antártico Argentino desde el año 2009. He participado en 13 campañas antárticas de verano y una campaña de invierno en base Carlini, de la cual he regresado hace 2 meses. Como parte de los requerimientos que tenemos para participar de la campaña antártica está la obtención de un acto psicofísico, el cual es otorgado por la Dirección de Salud y Asistencia Social de la Cancillería. La base Carlini cuenta con una instalación médica bastante bien provista para todas las circunstancias que puedan surgir a lo largo del año. Un médico y una enfermera, los cuales durante el año nos fueron haciendo controles mensuales, tanto de presión como de peso, entre otros. Para mi trabajo en la base requiero subir a un bote neumático Zodiac y para ello utilizamos un traje al que llamamos antiexposición que nos permite protegernos del frío, es impermeable y en caso de caída al agua tiene flotabilidad. Esto es, actúa como salvavidas. También tratamos de protegernos las extremidades, que son las más afectadas y las que más rápido son afectadas por el frío. Para ello utilizamos guantes y medias de neopreno o medias térmicas. Además, tenemos que protegernos del sol, utilizando protector solar de alto índice, lentes de sol o antiparras. Además, utilizamos una faja en la cintura, debido a que a veces utilizamos algunos instrumentos relativamente pesados arriba del bote y así tratamos de evitar lesiones en el mismo. También tenemos especial cuidado al caminar, ya que cualquier caída podría llevar a lesiones más graves que un leve esguince y por lo tanto la evacuación de la base, la cual a veces está bastante complicada debido a condiciones climáticas o logísticas y puede llevar bastante tiempo en realizarse. Cuántas cosas que no tenemos ni idea, ¿no? Y es justo uno de los puntos más especiales de la República Argentina, nuestro sector en la Antártida, las bases que están allí, las personas que están allí, ¿no? Cuántas cosas pasan y nosotros acá en el continente no tenemos ni idea. Pero bueno, vamos a conocer un poco cómo es la historia, por eso quiero presentarles a alguien que sabe muchísimo de esto. Me voy a poner los lentes, Gustavo, porque no veo absolutamente nada. El doctor Gustavo Piñero, que es director de salud del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, de la Cancillería, y es especialista en medicina interna, emergentología médica, auditoría interna, medicina del trabajo, entre otras cosas. Dije todo, ¿viste? No, sin lentes no llegaba. La memoria no me da para tanto. Bueno, bienvenido, doctor. Muchas gracias. Placer enorme. Milva, muchas gracias. Realmente nos interesa mucho saber esto, ¿no? ¿Cómo se accede a la salud si sos argentino y si estás en la base de Marambio o en alguna de las bases que tenemos en nuestra Antártida, o residís en una embajada? ¿Cómo se garantiza ese acceso a la salud que tienen el mismo derecho que nosotros, ¿no? Como argentinos. Sí, son dos temas un poco diferentes, pero la Cancillería Argentina o el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un lado, da una cobertura a los que son diplomáticos o cumplen una función en el exterior para representar a la Argentina con una ley, que es la 2957, la Ley del Servicio Exterior de la Nación,
que es bastante antigua y obsoleta y es para otro tema, porque tengo mis conceptos formados para eso, en donde funciona como un sistema de reintegro. Por otro lado, también los funcionarios que son, puede ser diplomático, puede ser administrativo, que son los adscritos, puede ser también los políticos designados por el presidente para representar a la Argentina en una representación, van a tener, aparte de ese seguro, que es un sistema de reintegro, van a tener ART. La ART que va a cubrir tanto a nivel de la Argentina, en el mundo, en todas las representaciones, y también va a cubrir en la Antártida Argentina. En lo que es la Antártida, como vos decís y como Gabriel ha dicho el doctor, es un lugar difícil, ¿sí? Es un lugar distinto a todo, porque el funcionario o el científico, el investigador, no va a ir a Mar del Plata, va a ir a la Antártida, que es un territorio en donde es inhóspito, es un territorio con mucho frío, tormentas de nieve. Extremo en todo sentido. Esa extremidad que tiene es, como dijo Gabriel también, la Cancillería va a administrar, gestionar dos bases. Una es la Scarlini, que es permanente, operativamente permanente, y la otra es la base Brown, que es temporaria. Lo que es Scarlini tiene algo muy importante, que es la principal base científica de investigación, y la administra y la gestiona la Dirección Nacional de la Antártida, el Instituto Antártico Argentino, pero también la parte logística la va a manejar o la va a gestionar el Ejército, y que además va a apoyar, aparte de la logística, va a apoyar la parte de los proyectos y ejecutar la parte científica. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque hay protocolos, hay equipos médicos. Por ejemplo, nosotros tenemos un equipo de salud ocupacional que está conformado por equipos con médicos que son especialistas en medicina del trabajo, que son especialistas en clínica, en cardiología, en emergencia, un grupo de 5 psicólogos y un psiquiatra especialista en medicina, en lo que es salud ocupacional. Bien, o sea, ¿de cuánto es el equipo de salud que está en Antártida, básicamente? No, el equipo de salud que está en Antártida es una cosa y la dirección de salud es otra. Ah, bien. Nosotros hacemos los estudios previos y dar el apto previo para que la persona estemos seguros que puede ir a la Antártida. Bien, perfecto. Son 270 personas que le vamos a hacer los aptos para ir a toda la campaña. La dividimos en una pre-campaña, que es una campaña de verano, una campaña de verano, una primavera, mejor dicho, una de verano y una invernante. No es lo mismo ir 45 días que ir 3 meses, 5 meses o un año. Entonces pasan por una serie de circuitos. Uno de los circuitos más importantes para mí es que cada uno de estos participantes van a ir al instituto que se llama INMA, Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica Espacial. Ahí van a pasar por una serie de estudios que son bioquímicos, toxicológicos, también la parte clínica, cardiología, la parte oftalmología, la parte odontológica, la parte de un equipo de salud mental que son psicólogos y psiquiatra. Con eso uno lo que hace es asegurar una serie de baterías psicodiagnósticas y saber que si la persona está apta o no está apta. Una vez que se le otorga el apto en todo ese circuito y en todo ese contexto, el participante va a ir a la Dirección Nacional de la Antártida. La Dirección Nacional de la Antártida tiene un psicólogo o una psicóloga que también hace una serie de baterías. Esa batería va a determinar si la persona está en condiciones o no para ir. Una vez que supera esa parte, viene a la Dirección de Salud. La Dirección de Salud le hace una serie de estudios complementarios según el sexo, según la edad. Y ahí no solamente va a hacer esos estudios, sino también va a tener que evaluar al paciente, va a tener que ver si todos los estudios, todos los profesionales y todo el circuito que pasó está aprobado. Una vez que lo evalúa si hay una duda, tenemos un equipo, como dijimos, de salud mental que también lo va a evaluar y se le otorga el apto. Una vez que todos firman, yo firmo el apto. Y es así. ¿Y cuánto tiempo pasó, Gustavo, todo esto? ¿Cuánto lleva este proceso? El proceso empieza en junio aproximadamente y van a estar embarcados una primera etapa en septiembre, que son la parte de primavera, otro grupo van a ir en noviembre, otro grupo van a ir en diciembre. ¿La primera vez que van en periodos más breves? Van en periodos breves. Por ejemplo, el video que vimos que hizo 13 campañas de verano, que son cortas, que pueden ser 3 meses, 5 meses, y la última que contó fue la de invernante, que van un año. Eso es muy importante que decís,
¿Por qué? Porque no es lo mismo ir 2 meses que ir un No, año. claramente. Cuando pasó todo ese apto, es decir, estamos hablando de pasar una serie de circuitos, que eso no significa que no pueda después se la pasar banque. algo y que después pase algo. Claro. Entonces, la persona, lo que hacemos es un legajo médico que queda en guarda en la Dirección de Salud y otro igual de copia original que se la entregamos al participante para que la lleve a la base, para que se la dé al médico que está en la base. ¿Por qué? Porque el médico, si pasa algo, tiene toda la documentación respiratoria. Claro, claro. Esa es una parte. A ver, ¿qué es importante también? Es saber qué van a hacer. No es lo mismo alguien que va a hacer una logística administrativa, que va a ver cuántos medicamentos hay en la base, o cómo está la historia clínica, o un tema administrativo, que aquel que va a trabajar sobre el suelo, sobre la tierra, sobre la parte biológica, marítima. Vos pensás que en Marambio hay buceos. El buceo, hay 3 buzos del ejército que van a tomar muestra del mar. Tienen que sumergirse. Eso hay una presión y puede provocar algo a nivel de su sistema respiratorio. Claro, a su vez hay que oxígeno. evaluar cada función en particular. Claro. También habrá gente que se dedica a la cocina, a la gastronomía, a la limpieza de la base. Claro. Digo, hay todas las funciones Todas y las cada una requiere de una evaluación particular. Una entiendo, evaluación ¿no? particular. Y también hay científicos que evalúan, por ejemplo, o aves o mamíferos. Y tenemos un caso que hay entre ellas una foca leopardo. ¿Qué pasó? Una foca leopardo muerde en el año 2019 la mano de un investigador que estaba haciendo tomas científicas. Bueno, le provoca una infección en esa mano cuando provoca la infección nos hacen una interconsulta, me hacen una interconsulta y uno ¿qué piensa? Piensa que va a actuar como el tratamiento antibiótico que le damos con la mordida de un canino. Y bueno, entonces uno había pensado, porque no había mucha literatura, le dimos un doble esquema clásico. ¿Qué hago? No me quedo con eso. Yo tengo la posibilidad de hacer interconsulta y hago con 2 expertos en infectología referentes en el país y las 2 personas me dicen voy a investigar porque no hay mucho. Uy. Entonces se encuentra una nadadora que sufrió la misma situación con una mordedura de una foca leopardo y era un triple esquema. Y tuvimos que agregar un antibiótico llamado doxiciclina que no había en la base. Y si yo tengo que mandar desde Buenos Aires, ahí no llega más. ¿Y cómo hiciste? Entonces pasó un barco australiano, tuvimos suerte, el barco australiano dio la medicación, el antibiótico, obviamente respondió muy bien, hicimos un seguimiento de 7 a 10 días de la persona, evolucionó fantásticamente. Perdón, y se doctor. incorporó. Vos decís, pasó un barco australiano. Tienen que haber salido ustedes a buscar a ver quién estaba en ese momento Obviamente, yendo hacia la Antártida. obviamente. Digo, qué tarea amplia, ¿no? Sí, porque además hay circuitos que son buques, muy bien la pregunta, buques navales de la Armada, que hay determinados años, por ejemplo, este año es un buque chileno, Sí. que pasa por diferentes bases, y el año pasado fue argentino y así sucesivamente. Entonces, viendo la necesidad, ese Bien. es otro caso. Entonces, se acerca al buque y tenía los antibióticos, tuvo los antibióticos, Qué por ahí bueno. no lo tiene. Qué bueno. Y a partir de ahí, el nuevo protocolo que hicimos tiene el antibiótico este. ¿Por qué? Porque cada campaña hacemos una licitación de compra de medicamentos, de insumos, y también hay un relevamiento de la tecnología que hay allá. Igualmente la tecnología que hay, hoy tenemos una médica, que es una médica cardióloga, y un enfermero que van a estar durante todo el año. No siempre es un cardiólogo, puede ser, el año pasado fue una terapista, y el anteaño pasado fue una cirujana. Entonces, no es que, a ver, se licita también. Licitar significa que me candidateo, me presento. Eso te iba a preguntar, ¿cómo, digamos, el personal que quiere llegar a trabajar o a desarrollarse en las bases de la Antártida, cómo llega a esa preselección? Todo eso que vos ya contaste, todo lo previo que pasa, ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo se postula? Bueno, es como una licitación también del servicio exterior. ¿Qué es lo que significa? Que en este caso la Dirección Nacional de la Antártida, el Instituto Antártico, por un lado tiene personales propios Bien. que pueden ir a la base. Por otro lado son investigadores Que universitarios. se proponen. Córdoba, Santa Fe, Sí, sí. Santa Cruz, de cualquier lugar pueden se Quieren convocan aplicar para y eso. aplican. Y entonces se presentan
pasan por una serie de requisitos y condiciones, lo aprueban y bueno, después entran en este Ahí circuito. entendí, no sabía cómo era eso. ¿Han podido, o sea, hasta dónde llega, hasta dónde se ha podido resolver el problema que tuvieron en la base y no han tenido que evacuar con un avión Hércules, o sea, de emergencia? ¿Cuál es el Todas caso las- que recuerdes Sí. o qué es lo que habitualmente pasa cuando, che, hay que sacarlo de acá urgente? El caso de la foca leopardo puede provocar una infección muy importante en mano, respondió bien. Pero tenemos otro caso que fue en noviembre del año pasado, 2021, que un investigador de 27 años empezó con un dolor abdominal, algo parecido a lo que contaba Gabriel, en donde empieza con un dolor abdominal importante, no tolera los alimentos, empieza a vomitar. El médico lo interpreta en la base que es una intoxicación alimentaria, lo deja con reposo intestinal y le da dieta líquida, le pone un antibiótico, no responde. Al día siguiente se intensa el dolor abdominal, se va destruyendo lo que nosotros decimos sofosílica derecha. A partir de ahí empieza con fiebre, temperaturas altas. ¿Qué pasa? Nuevo circuito. Se comunica con el Comando Antártico, el Comando Antártico con la Dirección Nacional de la Antártida. La Dirección Nacional del Antártico la directora es una geóloga, se comunica conmigo. Entonces me plantea que hable con el médico de la base. Hablo con el médico de la base, me explica la situación, digo, ¿tiene un ecógrafo? Sí, ¿por qué no hacemos una ecografía? La ecografía, si bien no es el gold estándar, pero me va a dar un indicador indirecto. La ecografía me indica que había un proceso inflamatorio, inmediatamente pido la evacuación. Pero el pedir la evacuación no es tan sencillo, porque yo tengo que habilitar que vaya un avión que el Comando Antártico va a tener que poner, que es un avión Hércules. El de Hércules es todo un movimiento. ¿Porque es el único avión que puede bajar en Antártida En o no? realidad, en Base Carlini tenemos un helipuerto, Ajá. en donde vos podés llegar a través de un helicóptero, uno puede llegar a través del avión, o puedes llegar en el verano con buques también y podés llevar con el barco Irisa. Entonces, Claro. en este caso, lo más rápido era, porque un barco va a tardar un poco más Claro. que el avión. Entonces, la idea es que llegue con el avión. Le hacen un laboratorio, el laboratorio marcaba que tenía recuentos de glóbulos blancos altos, daba una impresión que era una apendicitis. Bueno, se pide al Comando Antártico, el Comando Antártico activa la alarma para empezar a activar y poner el avión. Como dijo Gabriel, clima. El clima ventoso, nieve. Claro, porque tenés que ver si las condiciones te permiten y llegar. no me permitía descender. Entonces pasaron 3 días y medio. 3 días y medio, llegó el avión. ¿Y cómo estaba el paciente? El mientras paciente tanto? estaba ya con una vía endovenosa para hidratación, porque ya no toleraba por boca, estaba con antibiótico, pero no respondía. Entonces, en eso me llaman de la Dirección Nacional de la Antártida si podíamos derivarlo a Buenos Aires, de ninguna manera. Va a ir a Río Gallego. Y ahí el médico, con un centro de alta complejidad, ¿por qué Buenos Aires? Porque tenía familiares. Acá está la salud primero. En pos de la salud, de la prevención, de la seguridad de la persona, yo tengo que ir al primer centro de El emergencia. más cercano. Claro. Y que estuviera en condiciones de Estuviera poder en recibirlo. condiciones para hacer toda la alta complejidad y era Río Gallego. Lo recibieron en Río Gallego, llegó bien, a la noche de esa tarde que voló, 3 horas, y le hacen una tomografía que comprueban que tenía y corroboran el diagnóstico, lo operan, tenía una apendicitis perforada, complicada, respondió muy bien, tuvo 10 días internado, la persona está en su domicilio. Ahora, Gustavo, ¿es posible tener un equipo de emergencia que pueda resolver operaciones como estas, que son, es habitual en la apendicitis, es de las que surgen de un momento a otro? ¿Es posible mantener un equipo de cirujanos en la Antártida que pueda hacer estos procedimientos para evitar esto o no? ¿O es un caso cada mucho tiempo? En 5 años que estoy es el primero, pero a ver, un mes antes de esa situación hubo una reunión entre el comando, la dirección, yo como representante de la Dirección de Salud, y planteé esta situación, porque hace muchos años, si uno ve, las personas tenían que ir, los investigadores, los cirujanos, todos, con apendicectomía. ¿Por qué? O sea, le sacaban el apéndice antes de viajar. Le sacaban el apéndice antes de viajar. Hay un tratado antártico donde varios países lo hacen. En cambio, en Argentina se decidió, por la libertad y una serie de cosas, no hacerlo, porque también es un riesgo, porque afrontar una cirugía cuando estás sana Obvio, por supuesto. Es grave. Lo que pasa es que si vos vas y pasa una situación es gravísimo. Entonces, a ver,
¿Tenemos un quirófano? Hay un pequeño quirófano en el Iriza, que es el barco, que lo podría hacer, pero también depende de la época del año para poder llegar. ¿Y la asistencia a través de telemedicina podría ser una opción? Estamos trabajando en un proyecto, para mí es muy importante la telemedicina, porque para mí es un valor agregado. A ver, como todo proceso, lleva su tiempo y es un cambio de cultura. Y ese cambio de cultura es un cambio en la forma de hacer las cosas. Y la telemedicina es eso, es asistencia, es contención, es estar con el médico que está solo. Cuando un médico está solo en la Antártida y tiene que tomar una decisión y tiene que resolver, ¿a quién le pregunta? ¿A la almohada? Y si tiene que hacer un ateneo, ¿con quién hace el ateneo? Con él. Entonces, en cambio, con la telemedicina uno puede hacer un monitoreo, uno puede hacer un seguimiento, desde patologías de baja complejidad a patologías de alta complejidad. ¿Por qué? Porque la toma de decisión no va a ser única, porque él va a estar en la zona, él va a estar ahí, pero del otro lado hay un especialista referente que lo va a estar guiando. Entonces, me parece que es importante. Y es un proyecto que es diferente plantearlo en la Antártida que plantearlo, por ejemplo, en Estados Unidos. Por supuesto. Entonces, para mí la Antártida es un proyecto viable. Ojalá lo puedan llevar a cabo, Gustavo, y que sea lo antes posible. Súper interesante poder haber conversado con vos, porque son cosas que de verdad uno ni se plantea, ni sabemos. Así que nos has traído mucha información nueva. Gracias por tu tiempo en Salud en Todas las Políticas. Gracias a vos por haberme invitado. ¿Sí? Nos encontramos la próxima. Hasta luego. Gracias a todos por acompañarnos. Estamos de nuevo la próxima semana. Muchas gracias. ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.